Un lujo trabajar con él y ya estamos empezando el pase con el señor Luis Majul. Buenas noches. Quiero comenzar con una información urgente que tiene que ver y mucho con lo que venimos tratando desde el minuto 1 en La Nación, y es el caso Adorni. Información urgente. Nos acaban de confirmar, Cristina, que el jefe de gabinete no asistirá mañana a la conferencia de prensa de todos los miércoles en la que suele responder preguntas a periodistas. Prácticamente lo sospechábamos, entendíamos que podía darse una situación como esta, y tiene mucho sentido que mañana el jefe de gabinete no asista a la conferencia de prensa de todos los miércoles, ¿no, Cris? ¿Cuál es tu lectura política, Luis, al respecto de esta información, que es muy relevante teniendo en cuenta que está en el centro de investigaciones judiciales y un enorme debate político? Bueno, hay algo que le tenemos que preguntar a la audiencia, y esta es mi lectura, y es por qué Adorni todavía no explicó cosas que debería haber explicado a la justicia, a los argentinos, a los periodistas, a todos. Es más, nosotros tenemos una información exclusiva y muy importante derivada de la citación indagatoria de Ariel Vallejo y de otra cosa que está pasando, un intento, exitoso o no, de extorsión a Tobillino por parte de Beacon y otras personas. Vamos a mostrar esas pruebas. No lo estamos defendiendo a Tobillino, porque probablemente pagó esa extorsión, no lo sabemos. Pero las preguntas que tenemos que hacernos alrededor del caso Adorni son básicas, porque es lo que todavía no explicó, y las quisiera compartir con vos. Las básicas, después vamos a hacer un informe muy detallado, con números. Por ejemplo, Cris, vos te lo preguntaste también, ¿quiénes son las dos acreedoras del préstamo para comprar una de las propiedades? No sabemos quiénes son, porque Nico Grimaldi le preguntó a una y dijo: yo a Adorni no lo conozco. Nacho Grimaldi, perdón. Permitime agregar ahí un dato. Estas dos, comillas, jubiladas, pueden ser citadas a declarar. Depende de lo que diga la escribana, la declaración va a ser testimonial o como imputadas. Que van a ser citadas a declarar. A ver. O como imputadas, ¿por qué? Porque si no pueden explicar el tipo de operación, quedan envueltas en una situación fraudulenta. Muy complicada. Y la escribana también. El fiscal Policita, primero hay que decir esto, el fiscal Policita es un experto en causas como esta. Tuvo, Cris, decenas de causas como esta, desde que empezó a ser fiscal hasta ahora. Bueno, Vialidad, Otesur, Correos, la causa de Beliboni. Lázaro Báez. Entonces, yo no quiero sacar conclusiones apresuradas, pero si nosotros estuviéramos analizando rápidamente y sin chequear, bien podríamos preguntarnos, che, ¿qué pinta de prestanombres que tienen estas dos personas? Por ahí me estoy anticipando. Por ahí viene Adorni y me dice: sos un charlatán, Majul, corregite, porque no son ninguna prestanombres. Ahora, esta es una pregunta que hay que hacerse. Otra pregunta, Cris. ¿Por qué no hizo una compra inmobiliaria común y corriente? A ver, ¿qué es una compra común y corriente? Una compra común y corriente es comprar un departamento y pagarlo en efectivo. Comprar un departamento y endeudarse, no sé, pidiendo un crédito. ¿Estamos de acuerdo, Cris? Sí. Bueno. No, y acá es que eso te lleva al análisis de lo patrimonial. Por esto es que el fiscal Gerardo Policita está analizando la unificación de las causas, es decir, tanto la del vuelo a Punta del Este como la de enriquecimiento ilícito, de alguna manera absorbidas por esta última, porque en definitiva todo se sintetiza en lo patrimonial. Y ya no hablamos, o sea, acá hay un cálculo que está haciendo el fiscal, está diciendo, a ver, teníamos como un patrimonio en blanco
tal cantidad de dinero. Entonces, ¿cómo pudo comprar todo esto si no le alcanzaba? Y ahí aparecen las hipotecas que por ahora son difíciles de explicar con los elementos que están en la mesa. Muy bien lo que digo. ¿Sabes cuál es la pregunta central del fiscal? De cualquier fiscal, en cualquier caso de enriquecimiento ilícito, donde el imputado tiene que demostrar que no se enriqueció ilícitamente. Si no me corrige Silvina. Se invierte la carga de la prueba, el imputado tiene que preguntar. ¿Y sabes cuál es la pregunta? Es, ¿de dónde sacaste el dinero y cuánto este dinero que estoy calculando yo que vos necesitabas para justificar tu declaración jurada, tu patrimonio, ¿no, Silvina? ¿Qué tal? Buenas noches. Eso es lo básico. Lo que tiene que demostrar es de dónde sacó la plata, dónde sacó la capacidad económica y dónde sacó la capacidad económica también estas jubiladas para comprar el departamento y después vendérselo a Adorni sin plata y quedarse con una deuda sin tener la capacidad económica aparente para hacerlo, ¿no? Bueno, y además en una operación de compra y venta donde casi no hay diferencia entre la compra y la venta con los distintos barrios. A ver, pero además, Luis, lo puede explicar. Pero además, Luis, ¿para qué, si tiene las explicaciones, tiene los papeles, tiene los recibos, para qué este desgaste, esta sangría política de esperar a una... Mira, yo hablé ayer con alguien del gabinete que me decía, está muy tranquilo porque en mayo va a poder presentar las declaraciones. Mayo es una estrategia, el siglo que viene. Si es una estrategia, hay que decirle a quien corresponda que es una estrategia pésima, porque lo que genera es más dudas, y no solamente más dudas, genera preguntas sobre las preguntas. Y desgaste político. Mirá, una pregunta, pero no una pregunta capciosa, es una pregunta sobre las afirmaciones del propio Manuel Adorni. Ustedes recordarán que Manuel Adorni afirmó que, esta es una pregunta que le va a hacer el fiscal, que su mujer viajó en el Tango 01 y que por eso su mujer gastó y perdió, entiendo que perdió, no sé si lo recuperó, un pasaje a Nueva York por aproximadamente $5.000. ¿Sabés lo que le va a preguntar el fiscal? Le va a hacer esta pregunta, la pregunta que nos hacemos nosotros. ¿Quién pagó el pasaje de su mujer a Nueva York? ¿Y cómo? Pero no porque algunos dicen, che, te convertiste en C5N. No me convertí en C5N. Es la pregunta que le hace cualquier fiscal a cualquier investigado por enriquecimiento ilícito. Y muy probablemente la respuesta sea, ¿sabes qué? Mi mujer, con la consultora que tiene, desde que empezó la consultora y la abrió, factura no sé cuánta plata. Y acá está la respuesta. Si es esa la respuesta, entiendo yo que la debería dar cuanto antes, porque provoca un desgaste en el gobierno, un desgaste en el presidente y un desgaste en el país. Hay una lectura política que en un ratito más vamos a hacer con Laura Di Marco y con toda la mesa. Pero, Cris, te hago la pregunta a vos, te traslado la pregunta a vos. Yo tengo mi hipótesis, después la voy a desarrollar. A esta altura, ¿el desgaste que le produce al gobierno es mayor o peor que retener un jefe de gabinete que obviamente es una persona fiel, que responde a Karina Milei, que tiene que poner la firma en un montón de cosas? Si hasta hace unos días resistir los fortalecía, porque entregar al jefe de gabinete era una señal de debilidad, con los nuevos datos y revelaciones, lo que está pasando es que esta situación de resistencia es una situación que debilita al gobierno. Pero ¿sabes por qué? Por la falta de explicaciones. Si hubiera existido las respuestas a las preguntas que se le hizo al jefe de gabinete, esto ya sería una historia antigua. Si hubiera aparecido con una cartulina con el recibo y lo hubiera mostrado así, estaríamos diciendo, mirá qué bien, explicó el viaje, ahora nos quedamos todos tranquilos. Ni siquiera con cartulina, el recibo ahí, bueno, ¿no? Pero digo, debería ser... Está muy bien lo que debería ser algo normal, porque a cualquiera le pueden preguntar, che, ¿cómo compraste esto? Mirá, lo compré así, así, así. Me refiero que tiene que ser una práctica normal. ¿Se entiende lo que digo? Ni más ni menos. Es una rendición de cuentas como la que tiene que hacer cualquiera cuando hace su declaración jurada. Cris, antes de despedirte, me gustaría que complete esta mirada Laura Di Marco y después ya tenemos procesada una información urgente de Luis Gasulla. Atención, atención, porque acá hay que involucrar en la información que va a presentar Gasulla la palabra extorsión, venta. ¿Dónde está el señor Bicom? ¿Está fumando con un habano así, lleno de plata, o está asustado, escondido y dispuesto a hacer un
testigo, imputado, colaborador arrepentido. Después, con el informe de Gasulla vas a tener muchas de las respuestas a esas preguntas. Una primera mirada, Laura, para compartir. Bueno, la primera mirada es que creo que cada vez se enrarece más el tema Adorni. Hoy les recomiendo una nota excelente de Ignacio Grimaldi en La Nación, que fue a buscar a las dos señoras que supuestamente le prestaron a Adorni el 50% o una parte para sus hipotecas. Bueno, ninguna de estas señoras lo conocí. Una de ellas lo atendió y dijo, yo no lo conozco a Adorni, y la otra directamente no la encontró. Es decir, hay muchas piezas que no encajan. Yo creo que realmente hay muchas preguntas que Adorni tiene que responder, y una cosa muy enrarecida, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, esta mujer dice no conocer a Adorni? ¿Por qué sería? Claro, ¿Por qué? algunas de estas preguntas van a tener respuestas en la investigación que Nico Pizzi tiene hoy para mostrarnos dentro de un rato nada más. Querida Cris, gracias por compartir como siempre, nos estamos viendo mañana, ¿sí? Un placer, Luis, hasta mañana. Muy bien, estamos en condiciones entonces, información urgente y exclusiva. Vamos. Intento de extorsión, pago por guardar y no suministrar información, el plan venganza contra Tobillino y un textual que quiero poner en la pantalla: que la mierda no nos alcance, que la mierda no nos alcance. Buenas noches, querido Luis Gasulla. Buenas noches, Luis, buenas noches para todos. ¿Por qué elegimos poner este textual? Que la mierda no nos alcance, Luis Gasulla. Bueno, ahora lo vas a ver, ahora lo vas a entender, pero ¿te acordás de esto? Esto chiquitito, esto, mirá. Este famoso pendrive, que cuando empezamos a hablar en noviembre del año pasado, después se sumaron todos. El famoso pendrive, ¿existía o no existía? Sí, existía. Y vas a ver las pruebas, porque hasta ahora todo te contamos hasta el momento en el que se rompe la relación entre la mano derecha de Tobillino, el tesorero de la AFA, y Pablo Tobillino, el tesorero de la AFA. Pero no sabemos qué pasó después. Hoy te vas a enterar y vas a conocer todo. Entre Beacon y Tobillino, ¿no? Entre Beacon y Tobillino. Exacto. Y el pendrive, para que se entienda todavía más claramente, era el pendrive que revoleaba Beacon para decir: tengo esta información, ¿me dan plata por esta información? Y para decirle a Tobillino: tengo esta información, Tobillino, si sale, podés tener un problema. Son las preguntas que creo que se hicieron, ¿no? Esta gente, para denominarla de alguna manera. Dale. Pero además quedó todo por escrito. Mirá, esto es reciente. Vamos a la primera conversación. 16 de octubre del 2025. Se empezaba a rumorear que había información y que había un posible centeno, lo llamábamos de esa manera, un centeno del AFA. Mirá esto, Juan Pablo Beacon manda Odioma Gestión. ¿Te acordás de Odioma? Bueno, Nico Pizzi lo conoce, lo investigó en La Nación. Odioma era una sociedad creada en Santiago del Estero al comienzo de los negocios de Tobillino, que después se radica en España y manejó un montón de negocios en el fútbol. Odioma, Viamonte 1366, la sede del AFA. Se lo manda Juan Pablo Beacon, ¿a quién? A Zaraco, Fabián Zaraco, el que era algo así como el Manzanares de la AFA, el contador que manejaba todo en los primeros años. Después se aparta. Mirá, se lo manda el 16 de octubre del 2025. ¿Por qué se lo manda? Mirá, vamos con la siguiente, dale. Vamos con la siguiente. Bueno, acá la estás viendo. Odioma Gestión, Asociación del Fútbol Argentino, Viamonte 1366. La cantidad tacha una plata Beacon, no sabemos cuánto, en concepto de pago a cuenta en efectivo. Pero está en España. ¿Y por qué se lo manda? Ahora vas a entender por qué. Se lo manda a Zaraco. Dios mío, qué hijos de puta, cobraron en nuestro nombre. Se mexicaneaban plata entre todos, Luis, todos desconfiaban de todos. Beacon. A ver, Fabián Zaraco le dice a Juan Pablo Beacon: Dios mío, qué hijos de... cobraron plata en nuestro nombre. ¿Y qué le responde Beacon? Y me faltó algo que creo que no sabías. ¿Qué es? Adendas. ¿Te acordás las adendas? Los agregados, los apartados. A ver, déjame entender. Vos estás queriendo decir, para que entienda la audiencia, que estos dos que estaban hablando dijeron: che, Tobillino nos mexicaneó
el trabajo sucio que antes hacíamos para él, se lo dio a otro. Así que nosotros nos vamos a vengar. Es así, ¿no? Sí, te estás anticipando, ahora lo vas a ver. Mirá, Zaraco, ¿hicieron seguro de cada contrato que había? De varios que vi, le dice Beacon. Acordate, esto es cuando empezaba a hablarse del tema AFA. Fabián Zaraco, los millones que sacaron a nombre nuestro y ni sabíamos. Lo están diciendo ellos lo están diciendo. Beacon, como dice Homero, aún hay más, pero nada, quedo atento, Fabi, el partido solo no quiero ni puedo jugarlo. Están diciendo, nos vamos a juntar y de alguna manera, de Tobillino y Tapia, nos vamos a vengar. Perdón, me salió una rima, pero es así. Solo no, dice Zaraco, que era, te repito, el contador de los primeros tiempos, el Manzanares del AFA. Solo no, pero unidos sí podemos hacer justicia. ¿Qué significaba para ellos hacer justicia? Luisito, yo te invito a no hacer más enigmático y misterio, no porque no lo hagas muy bien, sino porque es muy importante que la gente entienda esto. Si querés, llegá hasta el último punto, pero yo me voy a adelantar. Estaban trabajando para decir, nosotros tenemos mucha información sobre vos, Tobillino. De alguna manera, esto lo tenemos que hacer valer. Adelante, dale. Le querían poner precio a esto y ahora lo vas a ver, al famoso pendrive. Mirá, vamos con la siguiente, Beacon. 5 días después, 21 de octubre del 2025, pasan 5 días, no sabemos si hablaron por teléfono. Beacon le escribe, hola Fabi, ¿vos moviste alguna ficha de lo que hablamos? Zaraco, yo no hice nada, solo hablé con vos y esperaba ir a Buenos Aires que llego el día 14. Acordate, estamos ya en octubre del 2025. A verte y que me des la documentación. La documentación era el pendrive de lo que hablamos. Nadie más que nosotros sabe lo que hablamos. Y Beacon le contesta, ok, yo te voy a ver, tené todo listo. Me está costando quedarme, seguilo, por favor, me está costando quedarme quieto, pero quiero estar tranquilo. Me han intentado contactar de la vereda de enfrente. ¿Esto quién era? ¿Del gobierno? Zaraco, tenemos una bala y debemos usarla con cabeza y en el momento justo. La verdad, la vereda de enfrente, imagino que sabe que tiene que poner dinero. Sabe que tiene que poner dinero, decía Zaraco a Beacon. Bueno, poner. Cuando claro. Dice, perdón, para que no hagamos falsos supuestos, lo que están diciendo en la jerga es, corregime Luis, porque me puedo equivocar. Nosotros tenemos mucha información porque estamos del lado de adentro. Ahora estamos del lado de afuera. A esto hay que ponerle un precio. O la información se la vendemos a los enemigos de Tapia y Tobillino, o le decimos que tenemos la información y le cobramos para no suministrar la información. ¿Estamos de acuerdo? Mirá, lo que necesitaban era pasta. No será, si eran fideos, ¿qué eran? Pasta, necesito pasta. Y le contesta a Beacon, esto es, entre el contador de la sociedad de fantasmas que manejaban plata de la AFA y la mano derecha de Tobillino. Y contesta Beacon, mirá, dale, scrollealo, así lo vemos. No, en esta estamos juntos, el que está enfrente es muy grande, ¿quién es? Tobillino. O nos cuidamos y protegemos juntos o nos hacen cagar. Coincido, es grande, muy grande. Y mirá esta respuesta de Beacon, esta es increíble, ¿eh? Lázaro Báez, Cristina y Néstor, Jaime, Julio López, Vudú, Cristóbal López y muchísimos más eran varias veces más grandes. Y la torpeza que está teniendo, la torpeza que está cometiendo lo hace humano, pero siempre prefiero evitar el quilombo. Está hablando de la torpeza que estaba cometiendo, a su entender, Tobillino. Y Zaraco concluye, sí, hermano, y que la mierda no nos alcance. Claro, porque nosotros también estuvimos ahí, ¿no? Ahora claro. A ver, ¿estamos de acuerdo? ¿Ustedes están leyendo lo que yo le... ¿Tenés algo más para mostrarnos, Luis? Tengo para hacer escuchar los audios reveladores donde confiesan un montón de cosas. A ver. Bueno. No, esto no lo había visto, no sabía que... Pero a ver, Juanpi, los dos sabemos que estás hablando de una financiera que solamente tiene 3.000 clientes. Entonces, ¿cómo se soporta de que sea sponsor de la selección argentina, sponsor de la Liga Profesional de Fútbol Argentino? Cae por su propio peso, hermano. O sea, pues mira, está claro de que cuando uno no es prolijo terminan pasando estas cosas.
No sé quién es, no lo conozco yo a la persona esta. ¿Cómo se entiende esto? Esto se entiende porque, ¿qué pasaba en octubre del 2025? Se empezaba a hablar de Surfinanzas. Están hablando de Ariel Maximiliano Vallejos, hoy imputado. ¿Y qué es lo que estaban diciendo? No es prolijo, por eso pasan estas cosas. Cuando nosotros manejábamos la plata del fútbol, éramos prolijos. Ahora están cayendo por su propio peso. Y tenés que poner el audio siguiente, ahora vas a entender todo. ¿Viste o te llamaron, hermano? Dice Beacon el 17 de noviembre del 2025. Y manda mirá, Beacon veía a La Nación Más. Nos estaba viendo, en realidad lo estaba viendo a Pancho Olivera. Le manda este link a Zaraco, el financista investigado que une al fútbol con la política. Hablan de Vallejo. Ahí lo tenés, mirá. Francisco Olivera y Daniel Vilota, el financista investigado que une al fútbol con la política. Estaban hablando de lo que en ese momento era noticia. ¿Quién era Vallejo? Y Beacon dice, supuestamente quien les laburó los últimos años, ¿viste? Con nosotros no tuvieron problemas, ja, ja, ja. Era la venganza perfecta. Pero ahora vas a escuchar que hablan de un tal Sergio. Y vos te vas a preguntar quién es Sergio. ¿Quién es Sergio? Hermano, sí, yo sí lo conozco bastante. Una vez antes, cuando estaba yendo, que Pablo se enteró que lo veía, me dijo, tené cuidado que es un chanta, qué sé yo, pues no. Pero por lo que dice el informe, básicamente es fue el reemplazo, ¿entendés? Cuando empezaron a laburar con Sergio. ¿Quién es Sergio? Y Sergio, todos los caminos a mí por sentido común me conducen a Sergio Tomás Massa. ¿Por qué? Bueno. ¿Y por qué, Luis? Porque, ¿qué era Tour Prudenter? Faroni. ¿Y qué es lo que reemplazó a Odioma y qué es lo que reemplazó a Zaraco? La aparición de Tour Prudenter. Tour Prudenter reemplazó los negocios internacionales del fútbol cuando antes los manejaba ese hombre de tonalidad santiagueña que escuchaste antes, Zaraco, el que se quería vengar con Juan Pablo Beacon diciendo que la mierda no nos alcance. A ver, se entiende lo que estamos diciendo, ¿no? Laura, sí, ¿se entiende lo que estamos diciendo? Del Gaiso, ¿se entiende lo que estamos diciendo? Se entiende, y se entiende también que Massa está en todas las cosas turbias, ¿no? Nunca aparece él, digamos, obviamente es muy hábil para esconderse. Pero a ver, yo entiendo que este chat es un chat donde esta gente que está hablando dice, che, ¿vamos a sacar de plata a Tobillino o vamos a anunciarlo a Tobillino? Porque nosotros estamos ahí adentro. O vamos a ofrecerle a algún periodista información, o vamos a ofrecerle a los enemigos de Tapi Tobillino alguna información a cambio de guita. Pero tenés más material, Luis Gasulla. Porque hay más audios. Noviembre del 2025, ya había explotado todo. Pero el pendrive todavía no aparecía, era simplemente un rumor. Escuchá los siguientes audios entre Zaraco y Juan Pablo Beacon. Pero lo que te demuestra esto es que le están cortando las costillas, que más tarde o más temprano va a saltar. Y nosotros más allá, o independientemente de irlo con pasta o no irlo con pasta, como si vos es lavarnos, limpiarnos y tenemos que hacerlo. Bueno, acá había un plan para sacarle plata a Tobillino. Y ahora la gran pregunta que hay que hacerse, el Gaiso, es ¿dónde está Beacon? Porque o está escondido debajo de una piedra, temiendo que puedan tomar represalias contra él, porque esto Tobillino ya se lo sabe de memoria, ya lo demostramos esto en otros chats, ¿no? O está fumando, así, está tomando un mojito en una isla del Caribe, con la plata que eventualmente habrán juntado, pobre, por ahí no tenían plata, por ahí rascaban la olla, Tobillino y Tapia, para que no revelaran todo lo que tenían que revelar, ¿no? ¿Cuál es tu hipótesis, Delgaiso? Buenas noches. Hola, buenas noches. Mirá, por los tiempos... Vos entendés esto, ¿no? Sí, a ver, Zaraco era la persona que hacía el trabajo de Tour Prudenter entre el 19 y el 21 y más o menos manejó 60 millones de dólares. Cuando pasa a Tour Prudenter... O sea, era la precuela de Javier Faroni. Exacto. La precuela de Javier Faroni. Faroni lo maneja entre 22 y 25 y por números de Tofoni estaríamos hablando de 450 millones de dólares. Estamos hablando de que lo multiplicaron por 8 el negocio. Y evidentemente lo dejaron afuera. O sea, se terminó. Zaraco se terminó. Ahí lo que hay es un plan de venganza de Zaraco y Beacon. Y coincide con la fecha, porque el pendrive empieza a sonar por todos lados en noviembre, fin de noviembre.
donde te empieza a decir, se lo vendieron al gobierno, se lo vendieron a la oposición, se lo vendieron a los periodistas, todos estaban hablando del famoso pendrive que tenía una información reservada, que es la que todos estamos viendo. A ver, ahora va a mostrar otro tramo más, Luis Gasulla. Yo les pido que le presten mucha atención a este tramo, a lo último. Pero después yo le voy a preguntar, porque había versiones que decían, no sé si es verdad, está Tofoni acá, que es el empresario que le inició juicio y que dio lugar al primer Discovery. La justicia de los Estados Unidos está mirando con lupa a Tapia. Aunque salga Argentina recontra hipercampeón, después del Mundial va a tener muchos problemas, van a tener muchos problemas Tapia y Tobillino con la justicia de los Estados Unidos. Ahora, perdón, Para. Sí. Después yo le voy a preguntar a Tofoni si entre las personas a las que le ofrecieron el pendrive por terceras personas, se le ofrecieron a él también, ¿no? Y espera que termine Luis y después te escucho con atención, Laura. Dale, Luis Gasulla. Bueno, porque en un momento ustedes se preguntaban, ¿están seguros que están hablando de Ariel Maximiliano Vallejos, el hombre de Sur Finanzas? Escuchá este tramo final de la conversación entre Zaraco y Beacon, que hacen una referencia para que te saques todas las dudas. Escuchalo. Eso te digo, nos han cambiado y encima nos han cambiado. ¿Te acuerdas que siempre yo te decía que hay que ser prolijos? Pues estos son desprolijos. Y sí, andar en una Ferrari negra por adrogué, que es lo que hacía este tipo, es bastante desprolijo. Bueno, acá tenemos otra pregunta para hacernos, ¿no? Laura, ¿quería decir algo antes? No, quería... ¿Comprendí la situación global? Por supuesto, sí. Y voy a unir algo que parece que no se une, pero el tema es cómo algo pequeño, digo, las tramas de corrupción nunca son perfectas y siempre se rompen por algún lugar. Por ejemplo, ¿qué desata toda esta caja de Pandora? La copa de cotillón de Rosario Central. A partir de ahí empieza un tsunami. Sí. ¿Recuerdan eso, no? Sí, muy para atrás. ¿Cómo empieza la película de Adorni? Cuando sube a su mujer al avión, al Tango 01, al avión presidencial, y ahí se empiezan a destapar un montón de cosas. Sí. Se habla de la prolijidad, ¿no? Sí. En el chat. Y que inclusive, bueno, que aprendan de Cristina, de Lázaro, que eran más grandes y sin embargo cayeron. ¿No? En el chat dice algo así, aprendamos de esto, estos eran más grandes, pero fueron torpes. Los quisieron poner en el lugar de Cristina y Lázaro. Bueno, porque estaban, para mí estaban todos ensoberbecidos de impunidad. Por supuesto. Y de dinero. Tofoni, antes de meternos en el otro tema tan importante, porque acaban de pedirle la indagatoria a Vallejos, con todo lo que esto implica. ¿Alguien le ofreció, a usted le ofrecieron ese famoso pendrive? El año pasado se acercaron y me ofrecieron información, que la chequeara y que si estaba conforme con esa información que era contundente, pedían una cifra importante. ¿Le puedo preguntar qué cifra? Superaba los $100.000. Entonces le dije, mira, no quiero ni mirar la información, no quiero ni saber, no quiero ver documentos, porque no quería involucrarme en ninguna cuestión que no tenía que ver pura y exclusivamente con la parte jurídica nacional e internacional, como la estamos viendo en este momento. Bueno, ayer este caso fue tapa de Miami Herald y hoy se está replicando en todos los Estados Unidos. Perdón, lo bien que hizo Tofoni, Lo bien que hizo. Yo cuando me enteré, lo voy a repetir acá, cuando me enteré de la existencia de pendrive, llamé a quienes lo estaban vendiendo, entiendo yo, o al propio Beacon, que nunca me atendió, y a la persona que lo estaba vendiendo le dije, mira, andá a un juez y entregárselo a un juez, porque ya se enteró todo el mundo. Segundo, si tenés la información y es verdad lo que dicen, yo soy periodista y me gustaría tener la información. Y tercero, no pagamos por información. Pero la gran pregunta que hay que hacerse ahora es, Vallejo, que acaba de ser llamado a indagatoria, ¿puede ir preso hipotéticamente por el contenido que tiene este pedido de indagatoria junto a Tapia y Tobillino? Si es que el día de mañana Tapia y Tobillino eventualmente pueden ir presos. Nico Pizzi, vos fuiste el que primero puso el apellido de Vallejo en toda esta trama. Y la pregunta tiene sentido. Así es, Luis. En octubre del año pasado empezamos con Nacho Grimaldi en La Nación a contar la historia de Ariel Vallejo. Y ahí mostramos acá en el programa la Ferrari negra que decía Luis Gasulla recién. Vallejo, después de 6 meses, finalmente fue llamado hoy a indagatoria. Esta es la Ferrari negra en la puerta de su oficina. O sea, no la escondía, andaba por Adrogué con esta Ferrari negra que se la compra a otro empresario, pero no era el único auto que tenía Vallejo. Bueno, este es Ariel Vallejo, que conocimos como el financista de Tapia, porque él mismo se sacaba fotos con Tapia
¿Se acuerdan también una foto con Messi? En algún momento, sí, claro, con el cual pretendía, acá está las fotos con Tapia, la anterior era en el escritorio, o sea, se sentaba en el escritorio de Tapia diciendo yo soy el financista de la AFA. Con eso lograba contratos en todos los clubes, le prestaba plata a los clubes y por toda esa operatoria que venimos contando hace 6 meses, finalmente fue citado a indagatoria. Se tiene que presentar el 5 de mayo, no solamente Vallejo, Vallejo es la cabeza de una organización, para el juez Luis Armela y la fiscal Cecilia Incardona, una asociación ilícita que lavó dinero. Los delitos son muy graves, por eso Luis decimos... Perdón, ¿en la carátula o en la hipótesis de la fiscal o del juez está el delito de asociación ilícita? Exactamente, Wow. Ese es el delito por el cual lo citan a indagatoria, no solamente a Vallejo, sino a todas las personas que estaban alrededor de Vallejo, su secretaria, su madre, su suegra, bueno, todo el entorno de Vallejo es citado a indagatoria, van a declarar en el mes de mayo. ¿Y qué une a Vallejo, para la gente que por ahí escucha tanto nombre y tanto apellido, a Vallejo con Tapia y Tobillino? Bueno, Luis, lo contamos desde el comienzo. ¿Cuál era el rol de Vallejo? Básicamente ser el prestamista de los clubes. Los clubes que no tienen plata y le iban a pedir plata a Tapia, ¿sabes lo que le decía Tapia? Vayan a ver a Vallejo, vayan a ver a Ariel. Y ahí aparecía Vallejo con este rol de prestamista, de salvador de los clubes. Si querés vamos a ver un párrafo solamente de la resolución de hoy, es muy extenso. Ahí arriba de todo, Maximiliano Ariel Vallejo y el conglomerado Surfinanzas habrían obtenido una ganancia ilícita producto del perjuicio patrimonial ocasionado a distintas entidades deportivas. Ahí menciona Banfield, San Lorenzo, Argentino Junior, Estrella de Sur, ¿se acuerdan? Este equipo casi desconocido que tiene un estadio con el nombre de Tapia. ¿Cuáles son las maniobras que le objeta la justicia? Lo que decíamos recién, darle préstamos a los clubes a cambio de comisiones millonarias, cambio de cheques. Con todo ese aparato que tenía Surfinanzas, se hacía obviamente de un dinero, de una ganancia. Y después aparecen las maniobras de lavado de dinero. ¿Tenés más material para mostrarnos? Sí, un documento más de la fiscal Cecilia Incardona que hace, mirá, agrega un dato que no estaba hasta ahora. Dice, tampoco puede desconocerse que Surfinanzas es el sponsor oficial de las selecciones nacionales. Eso lo sabíamos. El contrato más sensible y de mayor envergadura económica que tiene la firma. Miren este dato. La ausencia de este contrato central en la sede de Surfinanzas y en las sedes de la AFA, todos fueron allanados, refuerza la sospecha sobre la licitud de la operación. ¿Qué quiere decir? Pese a los allanamientos que hubo durante meses, fueron a allanar todos los jueces habidos y por haber, fueron a allanar Surfinanzas y la AFA. No estaba el contrato. No. O sea, Surfinanzas era sponsor de la selección, pero el contrato no apareció por ningún lado. Ese es uno de los elementos nuevos que aparece en el dictamen de Ahora, Nico, te pregunto una cosa. Vos hablas de, habla la causa de una asociación ilícita, tiene esa palabra. Sí. ¿Cuál es la cúpula? O sea, ¿dónde termina esto? ¿Termina en la política? ¿Dónde crees que termina? Vos que venís siguiendo el tema. ¿Y hay algún pez gordo de la política? Lo contamos acá durante varios meses. Vallejo quería incursionar en la política. Sí. De hecho, quería ser intendente de Loma de Zamora. Lo dijimos acá, el dato, ¿se acuerdan? El año pasado. Sí, está bien. Y obviamente utilizaba a Tapia como un intermediario para llegar a la política. Vallejo tenía aspiraciones políticas. Y obviamente Vallejo es Tapia. Por ahora la responsabilidad solamente se termina en Vallejo en esta causa. ¿Y Massa a qué juega en esto? Digo, porque aparece en los chats. Bueno, Massa aparece en toda la situación de Tour Prudenter. Es decir, Vallejo es uno de los financistas que, manejaba el dinero de la AFA. Pero después, el dinero de la AFA, como sabemos, en el exterior lo maneja Faroni. Sí. Y ahí aparece el rol de Massa. ¿Quién puso a Faroni en esta novela? Entiendo. A ver, Tofoni, ¿qué es lo que une a Vallejo, a Tapia y a Tobillino con Tour Prudenter para que entienda la audiencia?
Lo que pasa es que acá hay como varias recaudaciones. La más importante, por selecciones nacionales, tiene que ver con el exterior, con los contratos del exterior. Y no solamente en los Estados Unidos, también hay dinero en España, en Inglaterra, en Italia, en la isla de Malta. Lo que tenemos ahora, información concreta y confirmada, fue el famoso Discovery, que ya lo hemos hablado. También dijimos que va a ser un tema internacional. Ahora, en Uruguay mandaron aproximadamente unos 150 millones de dólares. Para entenderlo, eso en el mercado argentino puede hasta levantar el precio de la bolsa, puede hasta romper el precio del dólar, del peso, ¿no? Por lo cual, esa cantidad de dinero que fue distribuido en distintas, llamado cuevas, muy probablemente hayan alimentado la parte local. Ahí está, perdón, a la pregunta de Laura, ahí está. Claro. Cuevas por todos lados. ¿Sabes qué? Para que no hagamos, porque nosotros para que no terminar el concepto. Es tan sofisticado que parece que nos embadurnamos. Las cuevas servían para vehiculizar el dinero negro de Tapia y Tobillino. Estaban todas en Capital Federal, estaban todas en Capital Federal. Por eso llama la atención que lo quieran llevar a Campana, porque todo el delito, el 99% del delito, fueron en cuevas en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, fíjate es como si me hubieran tirado un centro a la cabeza para presentar esto. No es casualidad que lo quieran llevar a la provincia de Buenos Aires, claro, de Campana. ¿Y sabes por qué? Porque en las últimas horas estamos en presencia del último manotazo de ahogado de Chiqui Tapia para salvarse de dar cuentas a la justicia. ¿Y en qué consiste? Sí, es inteligencia artificial, por favor, me están escribiendo, obviamente que es inteligencia artificial. ¿De dónde vamos a sacar un Chiqui Tapia? ¿Y por qué decimos que lo que vas a ver ahora es el último manotazo de ahogado de Chiqui Tapia, Silvina? Bueno, exacto. Hoy le vamos a contar cómo la AFA hizo toda esa maniobra para intentar mudarse sin mudarse. ¿Te acordás? Que lo venimos contando hace varios meses. ¿A dónde se quería mudar? Bueno, a un terreno que la verdad que si vas no está la AFA. Mira, vamos a ver ahora las imágenes de este domicilio fantasma que tiene la AFA. Terreno que no está precisamente en la ciudad de Buenos Aires, sino Mercedes 1366 en Pilar, ahí dice próximamente la AFA. Vos sabés que ahí en ese terreno tiene varias particularidades. Primero, hasta hace poco vendían macetas. O sea, si vos pasabas ahí te encontrabas con un vendedor de macetas. Un vivero. No, un vivero no, un vendedor de macetas. Del coso de la maceta. De la maceta, claro. Bueno, o sea que la AFA aparentemente estaba dentro de la maceta. Bueno, un señor que vendía maceta de cemento. No existía la sede Pilar, no existe la calle Mercedes, ni tampoco esa altura. Vos sabés que Mercedes se llama Néstor Kirchner. Es una paradoja. Mercedes en Pilar hace poco tiempo le pusieron Néstor Kirchner. Todo tiene que ver con todo, ¿no? Como termina se metieron en ese número que es el mismo número de Viamonte. Exactamente, o sea, no es ni el número, no es ni la calle, no es el lugar. Metieron que claro, Viamonte 1366. Inventaron eso. Es un nombre de fantasía. Exactamente, no existe nada. Pero, ¿qué pasó? La IGJ resolvió la nulidad de este cambio de jurisdicción. Esto que decíamos, la IGJ fue y le dijo, señora, acá no hay nada. Y Chiqui Tapia apeló. Y ahora intenta que la Cámara Civil Nacional de la Ciudad de Buenos Aires le dé lugar a esta apelación y mirá lo que dice. Dice, a partir de ese momento se desplegó una sostenida campaña de desprestigio contra la AFA, amplificada en distintos medios de comunicación y liderada sin dudas por el entonces Inspector General de Justicia, recordemos, Vítolo, que derivó en la resolución impugnada. Ellos dicen, nosotros no tenemos nada que ver, siempre estuvimos adentro de esta maceta en Pilar, no sé por qué no nos encontraron, señor juez, haga justicia. Mira, es decir, se reactivan trámites contables paralizados durante años. Claro, mientras estaba el kirchnerismo no le decían nada y ahora se les ocurrió reactivarlo. Y luego se utiliza la existencia de estos mismos trámites como fundamentos para impedir la cancelación de inscripción. ¿Sabes qué está buscando Chiqui Tapia? Que esta resolución recaiga, similar a lo que hizo en Campana, recaiga en la sala D de la Cámara Civil. Una sala que ya le falló en forma favorable en otros antecedentes. Entonces dice, esto está todo vinculado, quiero que me caiga en esta sala que seguramente me va a fallar a favor. ¿Qué pasa si cambia el domicilio? La AFA, aunque esté dentro de una maceta,
Bueno, va a poder ir por la parte de Campana y que sea juzgado también en la provincia de Buenos Aires y no en Criminal y Correccional o de Comodoro Pi o lo que tiene que ver con el penal económico. Bueno, esto es un intento de manipular a la justicia. Por supuesto que nosotros hablamos de todos los temas acá. Y cuando preguntan, ¿van a hablar de esto? ¿Van a hablar de otro? Nosotros hablamos de todo. No pregunten más porque vamos a hablar de todo. Y ahora mismo vamos a hablar de las novedades en el caso Adorni. Lo que Adorni, el jefe de gabinete y vocero, todavía no explicó. ¿Qué es, Nico Pizzi, lo que Adorni todavía no pudo explicar o no quiere explicar? Contanos un poco. Bueno, Luis, tiene que ver con el departamento de Caballito, el último departamento donde vive hoy Manuel Adorni. Fíjate, primero la novedad de hoy. El fiscal Policita citó a declarar como testigo para la semana que viene a la escribana que intervino en la operación. Para después de Semana Santa, ¿no? Exactamente. Adriana Mónica Nechevenko. Que también hoy intervino. Fue consultada la escribana por distintos periodistas y ella dijo, hay un secreto profesional y yo solamente voy a responder a la justicia. Es lógico, pero tiene todas las respuestas, Luis, porque no solamente intervino en esta compraventa, sino también en la compraventa de la Casa de Exaltación de la Cruz. Entonces, evidentemente es una escribana de confianza de la familia Adorni. Eso, si cuando vos comprás, vos elegís el escribano. A ver, vamos a ver la documentación. Esto es muy importante, porque ya que Adorni no presenta la documentación, lamentablemente el periodismo se tuvo que ocupar de este rol, de buscar la documentación. Esto es lo que publicó ayer Ignacio Grimaldi en La Nación. Estas son las dos personas famosas que compraron el departamento de Adorni. Beatriz Alicia Viegas y Claudia Viviana Sbabo. Fíjate la fecha, esto es muy importante. Ellas compraron uno de los departamentos que vendió Adorni. Sí, ellas compran y después le venden a Adorni. ¿A quién le compran? A un exjugador de fútbol. Todo tiene que ver con todo. Muy conocido, Hugo Morales, que había comprado este departamento en el año 96. Hasta el 2025 fue de Hugo Morales. Se lo vende a estas personas. Yo hablé con Hugo Morales en las últimas horas. Él dice, yo lo puse en venta y aparecieron estas dos mujeres. Hagamos hincapié en la fecha, 21 de mayo de 2025. ¿Por qué hacemos hincapié en la fecha? Porque mirá cuándo lo venden. Lo venden estas dos señoras, una de 72 años y otra de 60, se lo venden a Adorni 6 meses después, el 18 de noviembre. ¿Quién compra un departamento en la Argentina si no es para hacer un negocio inmobiliario y se lo queda solo 6 meses? ¿Quién compra un departamento para venderlo los 6 meses? Claro, para revenderlo. Y después hay otro tipo de inconsistencia. Claro, acá hay que preguntarse. Lo que vos decías, hay que hacerse varias preguntas. Sí. Las preguntas que le haría un fiscal. Claro, las preguntas que se hace el fiscal ya hoy le va a hacer. Estas dos mujeres, ¿son testaferras de Adorni o de otra persona? Porque acá la otra hipótesis es que efectivamente estas dos mujeres compraron por pedido de un inversor inmobiliario, un tercero, alguien que quería hacer un negocio que le compró, escuchen esto, un departamento en pleno Caballito de 120 metros cuadrados, porque ese es el otro dato. En la escritura dice, no es la escritura, perdón, en el informe del registro dice 199. Yo hoy hablando con Hugo Morales, me decían en su entorno el departamento no tiene 199, tiene 120 y un patio, porque es un primer piso. 120 metros cuadrados. Díganme quién consigue ese departamento por $200.000. No existe. No existe. Medio palo por lo menos. Por lo menos vale $400.000 como mínimo. Un departamento que tiene 3 habitaciones, es decir, 4 ambientes. En ese barrio. En ese barrio. Entonces, yo pregunto, ¿no puede ser que le hayan puesto el valor fiscal? Sí. ¿O lo que nosotros estamos planteando es el valor de la escritura, lo que estamos mostrando? Sí, es el valor de la escritura, que hay un valor, se llama BIR, B corta IR, valor inmobiliario de referencia. Vos no podés, si escriturás un departamento en la Ciudad de Buenos Aires, escriturar por menos de ese valor. Cotejamos el valor, efectivamente coincide
Pero de vuelta, estas dos señoras compran en 200. Se lo compran al exjugador Hugo Morales. 6 meses después se lo venden a Adorni en 230.000. La operación no cierra. Le preguntás a un escribano, no le cierra. Le preguntás a inmobiliarias, no le cierra a nadie la operación. Por eso es que estamos diciendo, con la documentación en la mano, que Adorni tiene que dar un montón de explicaciones, Luis. Bueno. Y sobre todo, esta señora, una de las señoras, dice no conocer a Adorni, ¿no? Esa también es la frutilla del postre, porque las han ido a buscar a estas Bueno, a mi entender, como se está moviendo el fiscal va a llamar a declarar a todo el mundo. Sí. Ya a la escribana, ya a las señoras. Pero ¿qué pasó hoy? Esto fue en la casa del country, ¿no? ¿Cómo se llama el country? De Caballito. En la de Caballito fue, ¿no? ¿Filosofía de letras? A ver, una manifestación y una especie de escrache. Lo que yo vi es que fue, entiendo yo, en la casa de Adorni en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Creo que ayer fueron a la casa de Caballito y se hizo una clase pública y hoy al country. La UTEP. Lo de hoy es la UTEP, es el movimiento al que pertenecería, ¿no ves? Movimiento de Trabajadores Excluidos, el de Juan Grabois. Juan Grabois, ¿no? Pero ayer fue gente de la universidad y dieron una clase pública en Caballito, ¿no? Sí. Esto es en la casa de Adorni. En Diocua. Sí. Sí. Bueno, ahora, perdón, nosotros podemos mostrar esto, ¿no? Ahora, Juan Grabois debería tener un poquitito más de dignidad, ¿no? Que explique todos los chanchullos y las irregularidades que él mismo cometió junto con mucha gente de su movimiento. Que él no haya puesto la firma en algunas cosas no significa que no esté hasta el cuello, ¿no? Y que algunos jueces sean más veloces para hacer una cosa que otras tampoco significa nada, ¿no? Porque hay que decirlo, y a mí me parece bien, ¿no, Pisi? Qué velocidad que tiene esto, ¿no? Lo de la causa de Adorni. Y mirá, en 2 semanas prácticamente hicieron todo lo que no hicieron los jueces que tienen la causa de AFA en 6 meses. No tiene mucha velocidad las causas de Chiquitapia y Tobillino, ¿no? Eso, a ver, vos que seguís el ritmo de la mayoría de las causas. La jubilada Conte y Motoyuta Pantano nunca fueron a declarar, para empezar. Beacon, Araco. O sea, nadie todas las pruebas estaban haciendo negocio con ha citado por nadie a declarar. Bueno, a lo mejor el verdadero poder está fuera del Ejecutivo, ¿no? También hay un poder fuerte que maneja jueces. A este ritmo, Luis, es más probable que Beacon termine declarando antes en Estados Unidos que en la Argentina. Bueno, ¿y qué puede pasar en los Estados Unidos, Tofoni, hablando de la declaración en los Estados Unidos? Porque todo el mundo, yo con gente que hablo, me dice, espera a la justicia de los Estados Unidos. Acá no es que le pegan un llamadito a un juez y el juez dice, sí, yo te lo arreglo, ¿no? En Estados Unidos me parece que no funciona así, ¿no? Que es más lenta, pero también son muy precavidos, porque acá no es solamente el dinero que se recibieron en las distintas cuentas, sino también la cantidad de empresas fantasmas en donde fue enviado ese dinero, por lo cual las consecuencias no va a ser solamente Turprudenter, el dueño de Turprudenter, la dueña, Faroni y la esposa, que caen en el tesorero de la AFA, Tobillino y el presidente Tapia, sino también en las empresas que participaron de toda esa recolección de dinero. ¿Por ejemplo? Y bueno, por ejemplo, la financiera donde enviaron 150 millones de dólares a Montevideo con sucursal en Buenos Aires. Entonces, todas esas personas van a terminar declarando antes o después. La presión en este momento, mientras estamos nosotros debatiendo este asunto, en los Estados Unidos empezó a hacer una ola donde también los fiscales y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que armó un departamento específicamente para identificar toda esta maniobra que nosotros entendemos que es lavado de dinero. A ver, Tofoni, cuénteme con más detalles cómo se está moviendo la justicia de los Estados Unidos con esto, porque tenemos poca información sobre eso, ¿ver? Bueno, diciendo lo que estaba comentando, están con mucho detenimiento observando y también me puedo anticipar que puede haber sanciones incluso para empresas que hayan depositado dinero en una cuenta que no era de AFA. Después podemos discutir la comisión ridícula por cobrar, por ser una agencia de cobro que no existe a nivel 30%, global. ¿no? No existe a nivel global para recaudar fondos. ¿Cuál es el nivel a nivel global para que una empresa como la que manejaba Javier Faroni se cobrara sus servicios? Una agencia de cobro puede cobrar el 2% en el mejor de los escenarios, el 1%. Lo que cobran cuando puedes hacer una transacción de ese nivel. Una agencia sí para traerte sponsors te puede cobrar el 20, el 30, el 15, pero no para
para recibir dinero de empresas que hace más de 20 años que pautan y pagan en AFA, en la cuenta de AFA. En la época de Grondona iban todas las cuentas del Credicop en Argentina. Claro. Por lo cual ahí el Credicop también debería responder, ¿no? Supongo, no sé, va. No en este caso, porque el dinero no tocó solo argentino, este es el punto. No están en las memorias y balances de la AFA, primer punto. No está declarada ni siquiera rendido las divisas, como si hubieran vendido hoja, porque en definitiva la AFA vende un servicio, sea de amistosos, sea de sponsors internacionales. No lo liquidaron. No liquidaron absolutamente nada. Por eso también inicié una causa por lavado de activos, que justamente cuando fue sorteada en estos días, cayó también ahora en el juez Amarante, que tiene un tema ahora internacional, no solamente el tema del impuesto local, sino ahora tiene un tema internacional, que por supuesto voy a ratificar la denuncia. Muy bien. Y además de ese escrache que le hicieron en la casa de la provincia de Buenos Aires a Manuel Adorni, habló sobre el escrache. ¿Quién habló? Ah, Julia Mengolini. Mira vos, qué casualidad. ¡Ah, la mierda! ¡Prendieron un jueguito, boludo! ¿Cómo están? Te escucho. ¡Qué lindo! ¿Cómo estará la gente del country, Nico? ¡Qué hincha pelotas que son ustedes! Vos sabés que cuando estábamos entrando, una vecina se bajó del auto y nos filmó y nos dijo que estaba muy bien lo que estábamos haciendo. Así que algún nivel de legitimidad tiene lo que está pasando. Qué divertido, boludo, Mirá por vos, favor. Ya por con favor. El fogón, mirá vos el fogón, ¿eh? Está saliendo muy negro ese humo. Sí. Bueno, todo muy rico. ¿Qué están festejando? El que sale es hoy una de las manos derechas de Juan Grabois, Nicolás Caropresi. Siempre nos mira, está muy atento a todo lo que decimos. Le mandamos un saludo a Caropresi, ¿eh? Digo, perdón, hay que tener mucho cuidado con eso, porque eso te vuelve también. Si vos metiste la mano en la lata, ¿cómo se llama el señor este? Caropresi. Ponele que hayas metido la mano en la lata y van a ver dónde vivís, también te pueden hacer un scratch. Esto no son los más guapos del mundo, chicos, ¿eh? Todo vuelve, muchachos, todo vuelve. ¿Qué me decías, Lula? Que salió el dato de pobreza, ¿eh? De eso querés que hablemos. Muy bien. La pobreza bajó, según el último dato del INDEC, el 28,2%, ¿no? Y la indigencia, ahí está, la pobreza sigue bajando. Dato ¿no qué dice? Dato no relación. No relación. Maga, ¿me pueden acercar, por favor? Y hay un texto del Ministerio de Capital Humano diciendo: Ministerio de Capital Humano, la pobreza continúa descendiendo. La pobreza en Argentina se ubicó en 28,2% durante el segundo semestre de 2025, según la medición publicada por el INDEC Argentina, lo que significa una baja interanual de 9,9 puntos porcentuales respecto al segundo semestre de 2024. ¿Cómo se explica estas dos velocidades de la economía argentina? Por un lado, buenos datos hasta diciembre del 2025 y ahora parece que son todos malos datos o malas sensaciones, Fausto. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Mirá, a ver, es que hay dos cosas que tener en cuenta. Primero, como mapa de fondo, como idea de fondo, tenemos que tener en cuenta que la economía argentina no crece del 2012. ¿Pero qué significa esto? Cada vez que tocó un pico, en 2013, en 2015, empezó a caer. Ese pico Argentina lo tocó a finales del 2025, o sea, a finales del año pasado. Y le está costando mucho perforar ese pico de actividad económica. Entonces, como que todo lo que era el rebote de la economía, en general estoy hablando, ¿no? Después cuando hablamos de sectores, la cosa es otra historia. Pero ese rebote de la economía, esa recuperación, medio que se agotó en el 2025. Entonces, claro, ahora hay excelente crecimiento de verdad, crecimiento impulsado por inversiones, por productividad, por competitividad, etcétera. Y eso es más difícil. Y el otro punto importante a tener en cuenta de esto, y que para mí es relevante, es fíjate lo importante que baja la inflación para la pobreza. Casi toda la baja de la pobreza está empujada por la baja de la inflación. ¿Cuánto suma ahí el aumento de la AUH? Que Milei y sobre todo Sandra Petovelo se ocuparon de... Suma, porque vos pensás que la AUH llega más o menos a un poco más de 4 millones de chicos, son 2 millones de hogares más o menos. 2 millones de hogares, es fácil, en Argentina hay 10 millones de hogares, más, estoy redondeando, ¿no? Pero hay 10 millones de hogares, o sea que eso le llega al 20% más pobre uno esperaría del total. Y la baja de la pobreza es mucho, ¿no? Porque la indigencia... ¿Cuántas personas dejaron de ser pobres según el último dato?
Y el último dato, pues pasa que hay que comparar... Bajó 10 puntos en un año. En un año, sí. Yo se debería compararlo más contra el primer semestre contra el primer semestre. Y el dato que da Caputo, ¿me pones el dato que da el ministro de Economía, Caputo? A ver si hay que entenderlo así. La pobreza es la más baja en más de 7 años. Más de 7 años. En el segundo semestre del 2025 la pobreza se ubicó en el 28,2%, en tanto la indigencia fue del 6,3%. Con respecto al segundo semestre del 2024, la incidencia de la pobreza y la indigencia se redujo 9,9 puntos y 1 puntos porcentuales y 1,9 puntos porcentuales, 24,7 puntos potenciales, 11,8 puntos respectivamente. Bueno, ¿qué significa eso? Ahí está. A ver, el tema de la AUH que preguntaste vos, sí, para mí impacta más en la indigencia. Bueno, esto te quería contar. Yo hablé con Agustín Salvia, que pobre le pegan todos los gobiernos porque es es un capo, para mí es el uno. Bueno, hoy lo que me decía es, lo más genuino es la reducción de la indigencia. Sí. No sé si coincidís con coincido, sí. Y otra cosa novedosa que él me destacaba es que si bien los salarios formales van detrás de la inflación y la gente te dice, pero ¿cómo? Bajó la pobreza, pero a mí la plata no me alcanza para llegar a fin de mes, lo que dice es que por primera vez los informales, estamos hablando de un electricista que va a tu casa y te cobra 70.000 pesos, no sé. Son los salarios que más subieron. Son los salarios que más subieron. Los ingresos, ¿no? Porque no serían salarios, serían ingresos. Ingresos, específicamente los monotributistas, ¿no? Bueno, a ver. Eso es muy novedoso en la reconfiguración del mercado del trabajo. Hay una reconfiguración del mercado del trabajo que es fenomenal, claro, que va más allá de los temas económicos argentinos solamente. Hay temas tecnológicos. Hay una configuración del trabajo en Argentina que es entre la tecnología, las aplicaciones, el monotributo, que está reconfigurando todo. El comercio, el transporte. Cuando uno mira los sectores de actividad económica, ve que el comercio le está yendo no tan bien y el transporte le está yendo mucho mejor que el comercio. O sea, que significa que hay parte del consumo que es a través del transporte, no a través del comercio. Eso lo vivimos todos, que está cambiando muchísimo. Y es cierto que el tema de la indigencia para mí es lo más relevante, porque ahí está la gente que no le alcanza para comer. Y el otro dato es que es el dato de pobreza más bajo de 2018. Ahora, la pregunta es, ¿a partir de ahora qué? Empieza a ser más difícil. ¿Cómo? Empieza a ser más difícil perforar estos números. ¿Y la inflación va a ir bajando o no va a ir bajando? En marzo no. En abril probablemente. ¿Y la economía va a ir creciendo o no va a ir creciendo? Bueno, a mí, si vos nosotros estamos proyectando ahora que para el primer semestre va a haber una suba de la pobreza. De la pobreza. La indigencia no porque... De la pobreza. La indigencia va más por el tema UH. Ahí estás hablando de una porción de la población que está muy en el extremo de la pobreza. Entonces, ahí sí las políticas sociales son mucho más relevantes. En la pobreza sí puede haber un aumento porque, te decía, la inflación impacta mucho en la pobreza. Claro, y va a recibir el impacto de los últimos índices de inflación. Los últimos índices. Pero a partir de ahora, decía, a partir de marzo, abril, va a tender a bajar en el caso que termine la guerra, ¿no? También. Yo creo, ahora volvemos. Primer semestre posiblemente con cierto estancamiento económico y suba la inflación, suba. Ahora, a partir de ahí la clave es, si la economía argentina retoma el sendero de crecimiento y retoma la baja de la inflación, yo te diría que eso va a ser solamente un semestre y después debería retomar el sendero de baja de la inflación. Y ahí hay otro tema que hay que tener en cuenta, que la Argentina tiene como un 25% de pobreza que es muy difícil de perforar, que requiere un plazo largo de crecimiento porque ahí ya no es la pobreza que está en el límite. Que perforar el 25% de pobreza sería como que la inflación arranque con 0 y se quede más cerca de 0 que de 1. Significa estar hablando de una inflación por debajo del 1 y una economía que ya lleva un rato largo creciendo al 2 o 3%. Ahora, Fausto, también depende de la geografía, ¿no? Porque no es lo mismo el conurbano bonaerense que Mendoza, que Neuquén, que San Juan, que las provincias agropecuarias, Santa Fe, por ejemplo, que son distintas, ¿no? Depende quién te hable y de dónde te hable. Bueno, los conurbanos suelen tener algún tema adicional de pobreza, porque la gente, si vos sos pobre en un pueblo muy apartado, lo primero que haces te vas a algún lugar lógico donde puedas conseguir trabajo, ¿no? Y ahí te vas a los conurbanos, por eso los conurbanos son los que impactan primero a nivel de pobreza. Pero lo lógico, lo que hay que tener en cuenta acá es dos cosas. La pobreza se la combatiendo la inflación, por eso me parece que ese punto... Bajó tanto. Bueno, porque el índice de pobreza se mide por ingreso, ¿no? Por eso. Pero sí, y no solamente por eso. Te voy a dar un ejemplo para que te des una idea. Si vos tenés un ingreso muy limitado, vos lo que querés saber es cuánto vas a gastar en el supermercado, cuánto gastás en colectivo, cuánto gastás...
porque vas a estar manejando tu presupuesto al límite del margen. Cuando hay alta inflación, eso lo perdés. No puedes ir al supermercado y no saber cuánto vas a gastar en el supermercado. O sea que hay que bajar la inflación, hay que seguir trabajando en bajar la inflación. Para mí la clave. Y volver a crecer, ¿no? Y volver a crecer. Y generar crecimiento en serio como para que haya más empleo, más demanda de trabajadores, más salario, etcétera. Y eso se trae con inversiones, ¿no? Gracias, Fausto. Gracias a todos en general. Maxi Consumo siempre te da algo más. Sí, ahora te vas a sorprender con estas ofertas increíbles y reales, ofertas imperdibles para que ahorres de verdad. Mira. Maxi Consumo siempre te da algo más y ahora mucho más. Puré de tomates Marolio 520 gramos, 549,90. Choclo en grano amarillo Marolio por 300 gramos, 949,90. Maximizate y ahorra de verdad. Maxi Consumo. El True Joyero Relojero cumplió sus primeros 100 años. Visítalos en su nueva y única esquina de Callao de Quintana, Recoleta. El True Joyero Relojero, un emblema argentino. El Trus Joyero Relojero reabrió sus puertas en la esquina de Callao y Quintana, Recoleta. Compramos relojes, alhajas y oro en todas sus presentaciones. El Trus Joyero Relojero, un emblema argentino. Vino de terroir extraordinarios del Valle de Uco, Conejo Verde, vinos tan únicos como su creador. Conejo Verde, ahora en botella de aluminio. Fácil de enfriar, fácil de tomar y compartir. Reutilizas y todo vuelve a empezar. Descubre los nuevos vinos de Conejo Verde y únete a la revolución. No te pierdas las últimas horas del descanso en Simmons, hasta el 65% de descuento en 18 cuotas sin interés. También se termina el 2x1 en almohadas y los envíos gratis a todo el país. ¿Qué estás esperando? Ingresa ya en simmons.com.ar. No hay mejor descanso que un triunfo porque Simmons es el descanso de los campeones. No hay mejor descanso que el triunfo. Cada gol, cada abrazo, cada estrella nacen del esfuerzo. La gloria, el verdadero triunfo ya es nuestro. Simmons Beauty Rest, el descanso de los campeones. Maxi Consumo siempre te da algo más y ahora mucho más. Puré de tomates Marolio 520 gramos, 549,90. Choclo en grano amarillo Marolio por 300 gramos, 949,90. Maximizate y ahorra de verdad. Maxi Consumo. Conéctate con lanación.com y accede a la mejor información. Hay un código que identifica a cada pasajero. El de él es Hit, porque sabe que pagar el estacionamiento con el celu es un hit de verano, de invierno y de todo el año. Uf, casi. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. Panzas a pan, pancitas, sabemos que pasan por todo, lo bueno y lo no tan bueno. Es hora de devolverles el favor. Buscapina va al origen, relaja y alivia el dolor a partir de los 15 minutos. Amamos las panzas por todo lo que hacen. Estas Pascuas las celebramos juntos en La Anónima. Exclusivo con Plus. 40% de descuento en huevos de Pascua y figuras de chocolate seleccionados. Y 25% de descuento en huevos de Pascua Kinder y Ferrero Rocher. Supermercados La Anónima. Estas cosas pasan. Van a probar todo, hasta los gérmenes. Contá con Enterogermina Plus, el probiótico con inteliesporas que llegan vivas al intestino y se multiplican restaurando la flora intestinal. Porque estas cosas, pasan. Del lunes al jueves en Disco, cuarto trasero de pollo fresco, 4.399 pesos el kilo. Roast beef, 13.999 pesos el kilo. Y acelga, 1.499 pesos por unidad. Comprá también online. Good morning. Hey. Good morning. Yeah. Come on. Nampe presenta su nueva etiqueta. Un vino único que libera y realza tus sentidos. Nampe, tu expresión natural.
Del lunes al jueves en Jumbo. Cuarto trasero de pollo fresco a 4.399 pesos el kilo. Roast beef de novillito a 13.999 pesos el kilo. Y acelga a 1.499 pesos la unidad. Jumbo te da más. Panzas, pan, pancitas, sabemos que pasan por todo, lo bueno y lo no tan bueno. Es hora de devolverles el favor. Buscapina va al origen, relaja y alivia el dolor a partir de los 15 minutos. Amamos las panzas por todo lo que hacen. Más verdad, con Esteban Trebuch. Lunes a jueves a las 21. En La Nación Más. Y un día, las estrellas te van marcando el camino. Y un día empezás a soñar con llegar a lo más alto. Y un día te das cuenta que los sueños más grandes empiezan con los pies en la tierra. Y un día sabes que nada es inalcanzable. Y un día, Hyundai. Panzas, pan, pancitas, sabemos que pasan por todo, lo bueno y lo no tan bueno. Es hora de devolverles el favor. Buscapina va al origen, relaja y alivia el dolor a partir de los 15 minutos. Amamos las panzas por todo lo que hacen. ¿Cómo estamos, Luisito? ¿Todo bien? Bien, perfecto, che. Tengo información urgente para compartir contigo. Dale, compartamos. Te vas a sorprender con esto. Míralo, vamos, dale. La información es urgente en La Nación Más. Información exclusiva, Luis, también. Creo que esto no se vio en ningún lado. Entre Adorni, tantas cosas, no, entre Adorni y Lafa, no olvidamos hablar de Kicillof. ¿Qué pasó? Hablemos de Kicillof. Acto en la escuela Bucetich. Hoy, acto oficial de Kicillof. Frente a la policía. Mirá lo que pasó. Estaba presentando a los nuevos egresados en la escuela Bucetich. Aparentemente llegó 1 hora y media tarde, la gente estaba esperando de hace los familiares, ¿sí? De las personas que iban a egresar, y comenzó tarde el discurso, pero más allá de eso, aparentemente el contenido del discurso, o un tramo del contenido del discurso, a un sector de los asistentes les parece que no les gustó. Mirá, Luisito. De gobernar la provincia, nos encontramos con una policía mal equipada, mal formada, muy desprestigiada. Es por eso que en el día de hoy se vuelve esencial, sostener ante situaciones cada vez más complejas nuestra policía de la provincia de Buenos Aires. Nuevos oficiales de la policía que van a combatir el delito, que van a cuidar nuestros barrios, que van a recorrer nuestro territorio y que lo van a hacer en nombre de un pueblo que los necesita. Por eso, hoy renovamos nuestro juramento a cuidar a nuestra ciudadanía, a cuidar a nuestro pueblo. Es por eso que en el día de hoy nada más que darles nuestra confianza y las felicitaciones por el trabajo que han hecho. Muchísimas gracias. Descanso. Muchas gracias, señor gobernador. Fuerte los silbidos, ¿no? Yo la primera vez que veo, Luis... Hay unos gritos también, ahí no escuché bien. Al final hay gritos, pero en un momento el discurso, Lari, ¿lo puede repetir? En un momento, porque dura más de un minuto uno que dice algo de Alberto. La oratoria, sí. ¿no? Cuando empieza a decir que la policía estaba mal equipada y demás... Kicillof hace 6 años que gobierna la provincia. Por ahí, claro, eso ya por ahí algunos no sé si... Un poco disonante. Por ahí no se enteró.
está mal equipada, sí, pero hace 6 años que gobierna la provincia de Buenos Aires. A los patrulleros le tenés que rezar para que arranquen. ¿Y sabe quiénes son víctimas de eso? Los policías. Porque sufren por eso. Cuando pronuncia esa frase, Kicillof, fíjate lo que pasa con la gente que lo está escuchando, que son familiares de los policías. Los policías obviamente no pueden hacer expresiones públicas. Vamos a escucharlo de nuevo, dale, vamos. Nos encontramos con una policía mal equipada, mal formada, muy desprestigiada. Es por eso que en el día de hoy se vuelve esencial. Se vuelve esencial sostener ante situaciones cada vez más complejas. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué te propongo esto? Porque este es otro dato, ¿no? Y últimamente se habla poco de Kicillof, ¿no? Nos hemos ido con Adorni, que tiene que dar explicaciones, y probablemente hasta un paso al costado. Pero no hemos olvidado de los temas centrales también. Adorni lo ve, por supuesto. Kicillof es silbado por los propios integrantes de la policía bonaerense en un acto que realiza hoy en la ciudad de Berazategui, la escuela Bucetich está en el partido de Berazategui, ahí sobre el camino Parque Centenario, porque evidentemente esto anda mal y desde hace mucho tiempo, Luis. Claro. Desde hace mucho tiempo. Y además, hablando de Kicillof, hoy yo hablaba con una persona a la que le tengo mucha... Es un consultor que de vez en cuando hace encuestas, no para publicar. ¿Y sabés qué me decían? Pues yo le decía, bueno, la imagen del gobierno del presidente bajó. Sí, sí, claro que bajó. La imagen de toda la clase dirigente bajó. Y la de Milei y Patricia Bullrich, por ejemplo, es la imagen que menos bajó comparada con otras imágenes positivas de otros dirigentes. No estoy diciendo que Milei está en el mejor momento de su vida. No lo está claramente, no lo está claramente. Pero se entiende el dato, sí, ¿no? ¿Cómo no se va a entender? Pero vos notó una cosa, te puede gustar mucho, poco, nada Milei, mucho, poco, nada Kicillof. En los últimos 10 días, Milei saca el escándalo, el escándalo Adorni que perjudica al gobierno y que entiendo debería dar un paso al costado. Mucho. Vos sí, ya y yo creo que sí. Fíjate que en una semana... Ya no, Luis, el debe y el haber... Lo complica el gobierno. Vos fíjate, YPF, histórico, un logro del gobierno. No, pará, Semana Argentina en Nueva York, que fue espectacular. Bueno, ahí va. El evento. Ahí va, ¿sí? Quedó en segundo plano. ¿Sí? Histórico lo de YPF. Hoy bajó casi 10 puntos la pobreza. Yo entiendo que no hay nada para festejar en un país pobre como la Argentina. Bajó 10 puntos la pobreza. Segundo semestre del 25. Bueno, es otro logro de este gobierno. Te puede gustar mucho, poco, nada. Es un logro. Hablamos de Adorni. ¿Sabés por qué? Porque termina perjudicando al gobierno. Y fíjate esta situación. Preguntale a Kicillof que te dé 3 datos para mostrar de los últimos 10 días. ¿De su gobierno? De su gobierno. De verdad te lo digo. 3 cuestiones centrales de Kicillof. La semana pasada, el viernes, la jueza federal de San Isidro, Sandra Royo Salgado, nos planteó que le mandó un escrito al ministro de Justicia, Juan Martín Mena, para que los presos no tengan más celulares. Todavía no le respondió ni el escrito ni la citó. No tiene por qué hacerlo tampoco. Pero es decir, no tiene nada... ¿Qué tiene para mostrar Kicillof? Está muy bien fundamentado el pedido de Sandra Royo Salgado. Tengámonos un segundito. Sí. Porque se lo pidió después de varios casos, y uno muy determinante, que es el soldado que se suicidó... No solamente por eso, Luis. En la Quinta de Olivos, ¿no? Porque además hay desde la cárcel de la unidad número 44 de Magdalena, si la memoria no me falla, de Magdalena seguro. 50.000 celulares, ¿no? 2 presos estafaron a camaristas penales de San Isidro. Desde la cárcel, no a mi vecino. A vos o a mí. Camaristas penales. A uno le robaron los datos del teléfono celular. Allanaron, había 7 teléfonos celulares en una celda. Bueno, eso le pidió a Royo Salgado al gobierno de la provincia de Buenos Aires. No obtuvo respuesta. ¿A dónde voy? ¿A dónde voy con esto? ¿Son complicados los días del gobierno de Milei? Sí. ¿Estamos de acuerdo con esto? Son complicados, estamos de acuerdo. Ahora, en días complicados, el gobierno de Milei, con errores, por supuesto, como todo, tiene para mostrar lo de YPF, la baja de la pobreza. Insisto, ¿qué hay para festejar que baje la pobreza? Y nada, porque... No, a ver, el aumento del consumo hasta el último día del 2025, ¿no? Los datos anuales de la economía. Y te quiero decir otra cosa. Cambio en los hábitos de consumo, que es una gran discusión. Ya te planteé lo que pienso de Adorni. Ahora,
2 cosas más te quiero decir, si me permitís, Luisito querido. Y ya voy a repetir el video. Es nazi-fascista lo que hicieron en las propiedades del señor Adorni. Ah, sí. Aún, ¿sí?, sea legal o ilegal la adquisición de las mismas. Está por ver la justicia. Está complicado Adorni en esas causas, ¿sí? Ahora, el fascismo y el nazismo está afuera de toda mirada política. ¿Estamos de acuerdo con esto, Luis? Siempre. Juan Grabois en algún momento se quejó que protestaban en su domicilio y tenía razón. Protestaron en su domicilio. Una vez. Mal, ¿eh? Y nos solidarizamos, Luis. ¿Vos no te acordás? Y cuando lo escracharon... Me acuerdo que protestaron contra Kicillof, le hicieron un escrache en Buquebús y nosotros no. Nos solidarizamos. ¿Y sabés quién lo llamó a...? No me acordaba. ¿Sabés quién lo llamó a Grabois? ¿Quién? Cuando lo escrachó un vecino en la calle, mientras estaba tomando un café. ¿Sabés quién lo llamó? ¿Quién? El presidente Milei. ¿Ah, sí? 2023. Cuando... ¿Te acordás? Cuando está tomando un café con el padre y lo vino... Y nosotros, que somos insignificantes, por supuesto, nos solidarizamos. El padre estaba enfermo ya. Nos solidarizamos con el señor Grabois porque es absolutamente injustificable un escrache, a quien sea, ¿sí? Porque es fascista, es nazi. Eso no. Y nunca en las propiedades privadas, además, de la familia. ¿Qué tiene que ver? Vi gente, ¿sí?, escrachando al señor Adorni en sus propiedades. Una barbaridad. Y ahí sí, como te dije una cosa, que creo que el señor Adorni tiene un paso al costado, también va mi solidaridad para Manuel Adorni con eso, porque eso es injustificable. Claro. Y si hubiese pasado con Axel Kicillof, estaría diciendo lo mismo, Luis. Claro. ¿Sí? Porque, viste, tenemos todo... Ahora para algunos los creyentes son simpáticos. Cuando le pasó a Zanini arriba del avión, ¿te acordás o no? Mal, no sé. ¿Se acuerdan o no? Trae todo eso. Sí. Bueno, hoy salen con los bombos y parece simpático. Sí. Mira, escuchá, ¿cómo puede ser? Se ríen y además no se entendía que festejaban porque estaban muertos de risa. No sé. Ni siquiera pusieron cara seria, mirá lo que está pasando acá. ¿Puedo repetir el video de Kicillof, Lari? ¿Cortito lo puedo poner o no? Dale, lo quiero poner de nuevo, Luisito. ¿Me permitís? Es tu programa. Sí. Bueno, pero lo compartimos este momento. ¿La pasás bien o no? ¿Con vos? Sí. Nunca en mi vida la paso. Sí, siempre la paso bien, pelado. ¿Cómo te lo tengo que decir? Kicillof hoy. ¿Sabés el lugar donde quiero estar en este minuto? Sí. Acá con vos. ¡Claro! Kicillof, sí, abucheado, sí, por la policía bonaerense. Dale. Nos encontramos con una policía mal equipada, mal formada, muy desprestigiada. Es por eso que en el día de hoy se vuelve esencial sostener ante situaciones cada vez más complejas nuestra policía de la provincia de Buenos Aires. Ahí están los siglos. Me recordaban que los cracharon en Buquebús también a Kicillof. ¿Sí? Con los hijos. Estuvo muy mal, ¿sí? Y estuvo muy mal. ¿No había la dirigencia política condenar a los escrachados? No, nosotros lo condenamos fuertemente, fuertemente, porque además era una situación muy compleja. Yo me acuerdo, era una situación muy de mucho malestar para los niños, ¿no? Y para su esposa. Está mal, está mal en toda circunstancia y lugar. Lo que quieran, ¿no? Yo no estoy para sugerir nada, pero estaría bueno para ser coherente, sí, que se solidaricen con Adorni también o no. Bueno, no es mucho pedir, sí. Pero no siempre la misma vara. Siempre la misma vara, ¿sí? No, viste que te corren. Che, usted no toca el tema de Adorni, pero tuvimos medio programa haciendo la Adorni. Bueno, está bien. ¿Y ustedes cuando...? No. Entonces nosotros somos periodistas profesionales. Usted... Quienes te dicen eso que creen que Cristina forma parte del lofer. Y después están los otros colegas muy progres, muy divinos, que te dicen, che, qué buena nota el licitador, te felicito. ¿Y por qué tendrías que sorprenderte? Yo pregunto lo que tengo que preguntar. El problema lo tenés vos, que sos un prejuicioso. Chao, hasta luego, buenas noches. ¿Lo viste el robotito municipal? ¿No lo viste? A ver. Míralo. Ay, estoy con muchos nervios, porque hoy me van a presentar en comunidad. La idea es que nos ayude a contar distintas cosas de la historia de Lomas. Se viene un año intenso. Y lo vamos a presentar a Mini Muni, que nos va a estar acompañando en este acto y durante todo el año. Yo soy Mini Muni. ¿Cómo están? ¿Qué haces, Mini Muni? ¿Cómo estás? Hola, señor intendente. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? Hola, Solcito. ¿Cómo estás? Hola, muy bien.
Hola, doctora Sillama. Qué elegante que está usted. ¿Y yo, Minimuni? ¿No me decís nada a mí? ¿No me decís nada lindo? Y no, chabón. Te viniste de jean y chomba. Sos el intendente, te hubieras puesto un traje. Yo fui a Budge la otra vez a hacer una cobertura, te cagan a tiro. Ah, perdón, no tiene nada que ver, ¿no? Budge, Loma de Zamora. Pero ¿qué? ¿Te ves simpático? No, ¿qué? Che, cuando te cagan a tiro, lo llamaban Minimuni. Che, Minimuni, te cagan a tiro en Budge. ¿Sabías? Che, acá está el Tucu López, que sabe mucho. ¿Sí? El Tucu Costa. El Tucu Costa, yo digo el Tucu López. Digo, está el Tucu López, ¿no ve? ¿Fue como lo tuyo? Ah, es verdad, claro, si era el vocero, era el vocero de Insaurralde. Claro, exactamente, en ese momento usaba los pantalones pico dulces. Sí. ¿Viste eso de todos los colores? Ah, mirá qué simpático. Sí, era... Bueno. ¿En TEA? ¿En TEA? Claro, estudié en TEA, exactamente. Muy bien. Fue el promoción 2005. Fue el secretario vocero de Insaurralde en el municipio y después en la Cámara de Diputados también. Primero periodista, Cámara de Diputados, fue presidente de la Cámara de Diputados, exactamente. Bueno, muy bien. Primero periodista, un simple periodista, un humilde periodista. Apenas un periodista. O Termines de Lomas, sí, el intendente. Erico Termín. El intendente de Lomas de Zamora. Bueno, ¿necesitaríamos uno acá, Luisito, o no? ¿Asistente virtual o no? ¿Un asistente virtual acá o no? Nosotros estamos bien. Para mí, no sé, vos si querés pedir. Estamos bien. Adorni canceló la conferencia de prensa de mañana a las 11 de la mañana. Sí, lo anticipamos. Bueno, no tenía mucho sentido. Me parece que no. Me parece que no. Por supuesto que cada vez que nosotros hablamos del tema de Adorni te empiezan a correr. Pero vos sos juez, sos fiscal. No, yo analizo la política. Y además, me recontra equivoco todo el tiempo. Yo no soy infalible, me recontra equivoco. Pero desde que vino el domingo acá Adorni y no respondió a algunas preguntas que le hicimos, yo dije... Antes de que respondiera, yo dije, para salir de este atolladero debe responder todas las preguntas con precisión. Hay quienes creen en el gobierno que estratégicamente poder responder con precisión y cometer una equivocación te complica judicialmente y por eso lo justifican. Para mí ese diagnóstico es incorrecto, pero no es un problema de personal, es un diagnóstico incorrecto. Al contrario, infla la situación y hace que se sumen más preguntas, porque vos ya te empezás a preguntar todo. Si no tenés respuesta y dejás un espacio vacío para responder, te empezás a preguntar, ¿y qué color de ropa interior tenía Adorni? Más allá de esa situación, lo hablamos con Facu Chávez, con Jueguen, con Ceci Devana, más allá de esa situación... Ah, perdón, ¿no te importó? No, pero sí, pero estoy de acuerdo contigo. Además te sumo que muchos de los ministros que ofician habitualmente de voceros de hecho, digamos, ¿no? Patricia Bullrich, por ejemplo, que senadora en este caso, Alejandra Monteoliva, entre otros, ¿no? Hoy no pueden salir a hablar. Porque ante cualquier entrevista, que lo primero que le va a preguntar es ¿qué pasa con Adorni? ¿No? Tiene el mismo problema. ¿Se entiende a dónde voy o no? Con José Luis Esper, pero sin campaña. Sí. O sea, la ventaja es que no hay campaña. Hoy lo estaba escuchando de una nota en el Observador muy interesante de Jorge Liotti, con Marina. Dijo, hay diferencias, porque no está en campaña el gobierno y porque... de alguna manera, el costo de sacarlo a Adorni tiene una repercusión tan fuerte que lo deben estar pensando por eso. Una repercusión que impacta en Karina Milei, en el presidente Javier Milei. En lo afectivo también, ¿eh? En lo afectivo. En lo afectivo, en lo simbólico. Anímicamente. En lo afectivo, en lo simbólico. Porque después, a ver, ¿quién está en condiciones y a la altura de ser el jefe de gabinete en reemplazo de Adorni? En el caso de que lo quieran reemplazar, Perdón. Yo no digo como vos, para mí se tendría que ir, Yo esas cosas no lo sé, eso cada uno sabe lo que tiene que hacer, ¿viste? Es algo que debe evaluar el presidente que está solito en la silla, él y con él mismo, quizá con su hermana. Fíjate... Pero ¿por quién lo reemplazás? Fíjate, Luis, que buena noticia del gobierno de una buena praxis gubernamental, no hay duda. Baja la pobreza. Lo de IPF no hay duda, la baja de la pobreza tampoco hay duda, son hechos objetivos, tangibles, verificables. Noticias de alto impacto y buenas, positivas. Capaz que te perdés la película también. Yo lo voy a plantear en un editorial en un ratito nada más. Este gobierno frenó la escalada inflacionaria, hizo retroceder la inflación, esto es todo objetivo lo que estoy narrando. Hizo descender la pobreza, quitó el cepo. Este gobierno quitó el cepo, por ahí nos olvidamos. Este gobierno quitó el cepo.
Se alineó con Estados Unidos y no con Irán. Es decir, estar del lado correcto de la historia y de la vida de los países y de las naciones libres. Y por ahí te quedás con esta foto y te olvidás de todo aquello. Y fíjate que el gobierno sigue dando, subiendo escalones, sigue dando pasos. Y sin embargo, nos terminamos mezclando en el laberinto en el cual se metió el propio gobierno con el tema Adorni por no haberlo explicado bien. En la entrevista que te dio a vos, desaprovechó una gran oportunidad Adorni. Yo te lo dije el lunes. Sí, yo lo entendí así, lo entendí así. Y por eso le repregunté. Después, el trabajo que está haciendo, por ejemplo, el fiscal. Yo lo conozco, el fiscal Gerardo Policita. ¿Sabés que es un especialista en casos de enriquecimiento ilícito? Que te hace las preguntas que te tiene que preguntar. Eso hay que explicárselo a la gente. Acá no hay animadversión, ¿eh? A ver, puede haber mucha velocidad comparada con otras causas. Ah, no, esto ¿viste cómo van, no? Polichita citó ya a la escribana Adorni, la verdad, no, nada para cuestionar. Bien, bárbaro. Pero, Pelado... En las otras causas, estos vecinos no citan a nadie. Pero vos sabés derecho. ¿Sabés que en la única causa donde el imputado debe probar que es inocente? Revierte a carga la prueba, es enriquecimiento ilícito. Es enriquecimiento ilícito. Es la única. Entonces el fiscal, que tiene un montón de preguntas para hacerle. Perdón, estas señoras que dicen que no lo conocen, ¿por qué le prestaron plata? Sí, estoy de acuerdo. Pero bueno, estoy de acuerdo. Ahora, ¿no te llama la atención? ¿Sí? Que ningún fiscal nada haya citado, por ejemplo, a la escribana de la causa de la mansión. La verdad que no me llama la atención. ¿No te llama la atención? Porque sé quién tiene la causa. ¡Qué bárbaro!, ¿no? ¡Qué bárbaro! No me llama la atención. Ponderable la labor del fiscal Polichita, ¿no? Sí, claro. Cero cuestionable, ponderable. Obvio. Ahora, pone en evidencia a los otros fiscales que no hacen nada con otras causas infinitamente más farragosas que esta. ¿Coincidís o no? No. Bueno, ahora vamos a decir algo todavía peor todavía, más incorrecto, políticamente más incorrecto. Adorni, que tiene que explicar todo lo que tiene que explicar, lo dijimos una, otra vez, y nos hicimos varias preguntas, que son las preguntas que se hace todo el mundo, al lado de lo que se chorearon durante el kirchnerismo, es una cosa incomparable. Perdón, no lo justifica ni lo convierte en inocente. No, por supuesto, claramente. Hay que decirlo, ¿viste? Un mal ejemplo no justifica otro. Un mal ejemplo no justifica. Dale, Ceci. ¿Había nerviosismo en el gobierno o no? ¿Cómo? ¿Había nerviosismo en el gobierno o no? A ver, hay una incomodidad, les diría, más que nerviosismo por momentos, porque precisamente dicen esto. Del otro lado está el kirchnerismo. El kirchnerismo no salió a atacar básicamente porque no puede cuestionar ningún tipo de enriquecimiento ilícito, partiendo de que tienen a Cristina Fernández de Kirchner condenada y detenida. Pero dicen, esto es algo muy menor que puede explicarse y debería ya haberse explicado. Esto es lo que empieza a emerger cuando uno consulta. Consideran que han tenido muy buenas noticias en poco tiempo y que les duran muy poco porque el caso de Adorni, ante no explicarse y no cerrarse o encapsularse, acapara la conversación. Sin duda. Está Agustín Echevarne para hablar de la baja de la pobreza. Dale, Luis. Agrego algo. Parte del kirchnerismo no hace nada ni se mueve. Las franquicias del kirchnerismo, como la de Grabois, acaban de escrachar totalmente Casa del Country. Sí, no, es una barbaridad. Uno dice el kirchnerismo, no es una abstracción. Tienen franquicias por todos lados. Los chicos de la izquierda también son una franquicia. El PO, Miriam Bregman, Beli Boni, son una franquicia. Después me digan, la van a visitar a Cristina Sopre, discutamos de política todo lo que quieran. Son una franquicia del kirchnerismo, chicos. Luisito, querido, gracias por este momento. No, gracias por este pase. Yo me quería quedar porque hoy no tengo nada que hacer. Pero quédate, porque viene un gran programa ahora.